Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a realizar la tercera y última instancia de capacitación que tiene que ver con este proyecto Filosofía en la Escuela. Y tal como habíamos iniciado eh, el miércoles pasado, nosotros estamos profundizando, digamos, en cada uno de los capítulos del libro eh, de la lógica viva, adaptado para niños y jóvenes, que también va recorriendo distintos capítulos de lo que son el libro original. Nosotros el año pasado, el encuentro pasado, vimos algunos aspectos de Ferreira, de su obra, y luego ya empezamos a meternos de lleno allí. Bueno, vamos entonces a compartir la presentación. Veo que ahí ya se van conectando más personas. Eh, También sé que ya han comenzado a conversar entre docentes de educación media y docentes de educación primaria también, coordinando las fechas bueno, o aspectos. Están hechos los grupitos de WhatsApp, pero bueno, eso están ustedes cada uno determinando los distintos elementos. Por otra parte, están llegando los libros, eso ya lo voy viendo en los grupos, y bueno, y eso también les va a servir para tener los libros físicos. Muchas veces permite cosas que el libro en digital, no, yo qué sé, rayarlo, manipularlo, ponerle este, marcadores, en fin, que es de mucha utilidad. Y recordarles también que el próximo martes 22 de octubre vamos a hacer el lanzamiento del proyecto aquí en el Codicen, en el hall de Codicen, y la idea es hacer, además de la presentación del proyecto, también hacer una dinámica con los niños que van a venir, porque vamos a tener participación de algunas de las escuelas, no de todas, porque obviamente es imposible, pero si hay docentes que desean venir y participar de esa dinámica, por supuesto que está abierta la posibilidad de que así lo hagan. Es algo muy sencillo, no se imaginen que es algo de largo aliento, porque es un lanzamiento, pero también poder trabajar un poquito bueno, que sea una instancia didáctica también, y que una instancia educativa también. Bueno, voy a dejarme de preámbulos y vamos a ir de lleno a lo que nos convoca hoy, que es meternos en la obra de Ferreira y sobre todo las posibilidades que vemos. Voy a compartir pantalla. Nosotros habíamos comenzado la vez pasada viendo algunos elementos acerca de la vida y la obra, como las tres grandes vertientes de la obra ferreiriana: la lógica viva, por un lado, que incluso es el libro, digamos, que nosotros vamos a ver, pero desde el punto de vista conceptual, ¿no? Eh, la importancia que tuvo para Ferreira el hecho de analizar el pensamiento mismo y también los errores al razonar, de modo tal de que las personas comunes y corrientes pudieran razonar mejor. También la moral viva, que si bien no existe un libro que se llame Moral Viva, es un gran proyecto en donde se podrían englobar distintas obras que hablan sobre aspectos sociales de su época, pero que trascienden su época y que también abarcan una serie de obras, de libros, digamos, recogidos en sus obras completas. Y finalmente una tercera vertiente, que es la vertiente pedagógica, que también abarca buena parte de su producción. Como les decía la vez pasada, en las ediciones completas de Ferreira de 1963, editadas por la Cámara de Representantes, estamos hablando de 25 tomos, así que Ferreira pensó y pensó mucho y sobre muchas cosas. Eh, Aquí, bueno, habíamos hablado acerca de la lógica viva, habíamos hablado de cómo se construyó este libro adaptado para niños y jóvenes.
Y habíamos hablado justamente estoy haciendo un repaso también para entrar en el libro desde su integralidad, pero aquí voy más rápido porque también esto lo vimos la semana pasada, ¿no? El libro comienza con una introducción en la cual eh, prácticamente hay frases que son del libro original, en el cual se puede ver claramente lo que son los objetivos del libro, ¿no? Las maneras, el estudio de las maneras en cómo las personas piensan, discuten, aciertan o se equivocan y sobre todo cómo se equivocan, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en el libro van a ser errores de razonamiento, pero en algunos casos cuestiones que nos dan herramientas para razonar mejor. Entonces vamos a encontrar distintos elementos, pero en la introducción es muy importante pensar que en esta lógica viva lo que buscaba Ferreira y lo que busca este libro es justamente mejorar el razonamiento en la práctica, en la vida cotidiana. Por eso el libro también incorpora muchísimos ejemplos. eh, de hecho, la parte teórica en algunos capítulos abarca muy poco, una carilla o dos, y el resto son todo ejemplos, ¿no? Entonces también el libro es coherente con lo que plantea. En el libro van a ver que hay 12 capítulos, cada uno de ellos dedicado a un error de razonamiento o a una cuestión de razonamiento importante. Y el primero que ustedes van a encontrar, y si bien en la presentación la dinámica no va a ser trabajar en su totalidad con el capítulo, pero sí va a tener algo que ver con los errores de falsa oposición, es el primero que aparece en el libro de Eva Ferreira, ¿no? Es esa confusión que aparece tan frecuentemente de creer que dos cosas son opuestas cuando no son opuestas o incluso son complementarias, ¿no? Entonces, hay veces, estos son fragmentos del libro, ¿no? Yo fui tomando algunos, imposible leer todo, pero sí que queden claras algunas ideas, ¿no? Si hay veces que las personas podemos equivocarnos y caer en lo que se llama errores de falsa oposición. Estos errores consisten en pensar que dos cosas son opuestas cuando en realidad no son opuestas o incluso son complementarias, que es lo que yo les estaba comentando, ¿no? En el libro ustedes van a ver que yo ya he visto ahora en los comentarios que agradecen por que les llegó el libro, así que nos ponemos contentos también de que lo que pueden tener entre manos. Van a ver algunas imágenes que permite trabajar este concepto, en este caso esta balanza en el que la falsa oposición se plantea también como desde este punto de equilibrio, no necesariamente tiene que estar vinculada al equilibrio, pero es una buena forma de verlo, en este caso la oposición entre juego, ¿no? Que ahí está esa pelota grandota allí, y del otro lado aparecen elementos más vinculados al estudio, ¿no? Un libro, un marcador, bueno, una manzana. Yo no sé si los alumnos le regalan manzanas todavía desde la maestra, o es una especie de mito de eso. No sé, ya acá hay maestras, podrán decirlo, a ver si eso. Pero bueno, por lo menos es parte de un cliché, digamos que, no sé si los niños, pero los adultos, capaz que también lo asociamos. Igual están los otros elementos que quedan claros para los niños que son de estudio. Bueno, permite trabajar también que tanto es opuesto o no el tema del juego y la educación, o cómo pueden vincularse los dos, ¿no? Da para jugar mucho, da para reflexionar mucho también en la foto. Y esta otra que aparece en el libro también, en el cual esto que está al costado son las frases, quienes tengan el libro ya las verán, esas frases son hechas por los niños que trabajaron con el manuscrito del libro y que sacaron fotos, obviamente guiados por las maestras, hicieron sus frases también al lado de las fotos que también son tomadas por los niños, ¿no? Entonces, acá en esta foto, que dice a veces pensamos que cosas nuevas reemplazan a las viejas y que nunca existen juntas, pero explorando las calles descubrimos que lo antiguo y lo moderno no se oponen y conviven en muchos espacios. Y bueno, y si ustedes ven ahí en esa imagen, aparece una casa o, un poco derruida, no sé, o capaz que vieja nada más, un poco deteriorada, pero con elementos más modernos, ¿no? El aire,
hay una antena, en fin, elementos que están conviviendo en esa casa, ¿no? Y que también dan para jugar. Las posibilidades didácticas de este libro, bueno, también, o sea, además de las imágenes, también pueden trabajar con el tema de la historia. En la historia de Analía, en este caso, es el relato o la narración que viene a ilustrar lo que son los errores de falsa oposición. En este caso, Analía se encuentra con una persona que le hace una pregunta sobre si la maestra es mejor que sea buena o que sea inteligente o que sea exigente o- o buena, digamos. Entonces ese tema de esas preguntas que son falsas oposiciones porque no necesariamente tienen que ser así. Las historias les pueden servir también para disparar hacia otras cosas, pero todas las historias que están incluidas en cada uno de los capítulos tienen relación y ponen en juego, digamos, esa cuestión de razonamiento o ese error de razonamiento. Entonces pueden trabajar acá con esta historia de Analía. Todos los capítulos se llaman la historia de y es de alguien, ¿no? Entonces, un niño, una niña, en fin. Pueden trabajar con las imágenes, como vimos, que esas sí se las puedo copiar, pegar en la diapositiva y la pueden ver clara. La historia de Analía no la puedo desarrollar porque estaríamos desarrollando una sola historia y mi idea es como hacer un paneo general del libro. Y también se puede hacer algunas cuestiones lúdicas, que es un poquito la propuesta del día también del lanzamiento, jugar con los niños que vengan, también con tarjetitas que tienen opuestos, pero que tienen escondidos algunos opuestos que son falsos. ¿No? Por ejemplo, comida rica, comida saludable, ¿no? Pero mezclada entre medio de otras tarjetitas, son tarjetitas que sí ocupan, que sí hablan de opuestos reales, ¿no? Yo qué sé, lindo, feo, blanco, negro, oscuro, claro, no sé. Entonces, la idea es que los grupos tienen que abrir un sobre donde están tarjetitas y la idea es que bueno, que jueguen a ver quién empareja primero esos opuestos. Se hace un poquito así para que lo hagan rápido y también para que puedan caer en confusión un poquito también más, ¿no? Entonces, cuando algún grupo termina, después se va repasando un poquito los opuestos y se va viendo que algunos no son verdaderos, son falsas oposiciones, y eso sirve como preámbulo para trabajar el capítulo uno ya desde el libro, o desde las imágenes, o desde la explicación que trae el libro. Les digo esta posibilidad porque es una que yo he probado varias veces, pero en realidad no necesariamente tiene que ser eso. Ustedes pueden planificar como ustedes lo entiendan mejor. O sea, aquí simplemente son sugerencias, posibilidades y sobre todo me interesa decirles también las que tienen que ver con el libro. Pero bueno, esto es una posibilidad que yo la exploré varias veces y siempre funcionó. Por eso también la planteo para el lanzamiento como, como un juego también, que además les va a permitir a los docentes que elijan ese capítulo con esos grupos que van a venir, que van a ser tres grupos, que puedan trabajarlo sin problema, aunque se haya hecho esa dinámica. Explicado esto, del primer capítulo, dejarles en claro que todos los capítulos tienen la misma estructura. Es una explicación teórica que también tiene ejemplos, o sea, también es clara, no es algo súper abstracto, sino que buscamos la claridad y bajar a tierra siempre la cuestión sin perder la profundidad. Las imágenes y también la historia, en este caso la historia de Analia. Otra cosa que les quiero decir es que los capítulos son completamente independientes. Ustedes pueden trabajar el capítulo 8, el 6, el 5. No necesariamente tienen que arrancar por el uno, ¿tá? Perfectamente pueden escoger para este taller, que son tres sesiones, pueden escoger el o los capítulos que ustedes deseen, ¿tá? No necesitan necesariamente trabajar el uno, porque si no, no se entiende lo demás, ¿tá? Bueno, no sé si hay alguna duda sobre esto, de lo que acabamos de decir sobre el primer capítulo. Lourdes levantó la mano. Tenía una pregunta porque creo que los chiquilines de la escuela que yo elegí van a ir a la presentación. La maestra me dijo que no sabían todavía, que no habían confirmado,
pero quería saber si esta iba a ser la dinámica para, en el caso de si ellos asisten, poder enganchar el primer taller con esto, ¿no? Que no quede como descolgado una cosa de otra, y si esta iba a ser la dinámica que iban a presentar el tema de tarjetas con opuestos, como para poder relacionárselos a ellos. Sí, lo que está previsto es que vengan los chicos de la escuela, de la escuela 128 de conciliación y también de la escuela que está, una que está en Carrasco y otra que está en Punta Gorda. Después les puedo decir exactamente cuáles están previsto que vengan y también por eso les quería explicitar qué dinámica se va a hacer porque los docentes que justo trabajen con ese grupo que no interferir, digamos, o por lo menos no, porque algo a hacer con el libro queremos hacer, pero también sin quemar, digamos, lo que ustedes puedan planificar por otra parte, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Mm. En realidad, mi consulta quizás podría dejarla para después también, profesor. Me escribió la maestra de la escuela donde voy a hacer los talleres, que es la escuela de Carrasco, creo que es la 126, Ujú. diciéndome que no tienen idea de qué se trata, que solamente les habían dicho de hacer los talleres de la escuela, de filosofía de la escuela, y ellos aceptaron, pero no tenían conocimiento de nada. Y yo les dije que ahora tenía el curso y después les iba a pasar alguna información más precisa. Y eso quiero preguntarle a usted. ¿Qué le digo específicamente o le paso la invitación al lanzamiento? Carla se llama la maestra. Me parece raro porque nosotros tenemos muy al tanto a las directoras como a las maestras que están participando, así como tenemos un grupo de docentes de de educación media, también tenemos un grupo con maestras y directoras participantes. Eh, todos están. Es la maestra que usted me pasó el número de celular. Sí, cualquier cosa, ¿sabes qué? Esto lo Sí, podemos ver después por privado para ver bien exactamente el caso con esta maestra específica. Pero lo que quiero decirle a todos, los quienes están sí. conectados, hay tanto docentes de educación media como de educación primaria, que nosotros tenemos grupos en el que vamos informando todas las cuestiones. O sea, los, eh, el tema de los libros, por ejemplo, también están llegando a las escuelas, Ah, por otra bien. parte. Entonces, hay una comunicación fluida tanto con los docentes que van a dictar los talleres como también con las maestras. Pero el caso particular lo podemos ver, Mónica, a ver qué está Ah, pasando con esta bien. maestra, porque capaz que cambió la maestra, capaz que pasó algo Ah, particular, está, puede haber pasado eso, está. pero lo Bien, vemos, lo vemos. bien, bien. Bueno, muchas gracias y también estoy a las órdenes. Perfecto. Dice Rosario, me interesan las tarjetas con opuestos como herramienta didáctica. ¿Hay algún lugar donde las podamos imprimir? Más allá de que entiendo que las puedo hacer yo. Te puedo pasar el archivo que tengo, porque o sea, es algo casero, digamos, no es que venga algo prefabricado, pero es un archivo de Excel que vos lo imprimís y podés recortar las tarjetas. Y yo lo comparto con todos acá. Quien quiera usarlo, no hay ningún problema. ¿Tá? Así que lo comparto, no sé, mañana se los comparto a todos ustedes. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ir repasando. No nos va a dar para repasar los 12 capítulos, pero sí quiero detenerme en algunos específicos que también creo que van planteando elementos que hablan mucho de Ferreira, pero también de distintas herramientas. Em, este, nada, que nos permite el autor. También yo sé que acá en Conectados hay gente que ha trabajado mucho a Ferreira, Ana Dué, por ejemplo, y alguna otra persona que estoy viendo conectada por ahí. Así que buenísimo también. O si quieren aportar algo, si quieren aportar información o elementos, son bienvenidos. Bien, sigamos entonces. Vamos con el capítulo 2. Capítulo 2 plantea algo que también es muy importante en la obra de Ferreira, pero que también les va a permitir trabajar. Acá es una distinción entre cuestiones de palabras y cuestiones de hechos. Cuando hablamos de cuestiones, hablamos de problemas, de cosas que nos podemos preguntar. Entonces, Ferreira plantea en este capítulo
algo bien interesante, y es que uno tiene que poder distinguir cuando uno se pregunta o se plantea una cuestión de palabras y cuando uno se plantea una cuestión de hechos. Dice, a veces discutimos sobre el significado de las palabras. Esto estoy leyendo un fragmento de acá del libro, ¿no? Adaptado. Dice, algunas veces discutimos sobre el significado de las palabras. Por ejemplo, podemos discutir lo siguiente, ¿qué significa la palabra risa? Todos sabemos que es reírse, pero no es tan fácil encontrar una definición de la palabra risa. Podría haber muchas. Algunos podrían decir que es un sonido que sale de la boca a causa de una alegría, otros que es un gesto de felicidad que se hace con todo el rostro. O sea, podría haber muchísimas otras, ¿no? Dice, cuando discutimos sobre el significado de las palabras, estamos ante cuestiones de palabras. O sea que esas son básicamente, ¿no? Preguntamos qué es o qué significa tal cosa y ya está. No hay mucho más para decir al respecto, pero van a ver que es fundamental después por otras cosas. Bien, pero algunas veces discutimos sobre cómo son los hechos, o sea, sobre si son o no son de determinada manera. Por ejemplo, han robado un banco y un detective sospecha que ha sido la famosa ladrona conocida como Pepita Robo. Bueno, ahí es el nombre de la ladrona. Surge la discusión sobre la siguiente cuestión. ¿Es Pepita Robo la que robó efectivamente el banco, la que ha robado el banco? Algunas personas opinarán que sí, otras que no. Aquí se discute sobre si un hecho es o no es de determinada manera. Pepita Robo o bien es o bien no es la autora del robo. Cuando discutimos sobre si algo es o no es de determinada manera, estamos ante cuestiones de hechos. ¿Está? O sea, algunas veces discutimos del significado de las palabras y algunas veces discutimos acerca de cómo son los hechos. Bueno, lo que va a plantear Ferreira acá, y esta es la confusión, es que muchas veces se mezclan estas dos. Bueno, muchas veces no, yo diría que siempre, pero muchas veces genera confusiones. Muchas veces se mezclan estos dos tipos de confusiones. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros pensamos que estamos discutiendo sobre algo de hecho, pero en realidad hay una discusión de palabras involucrada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo capaz que un poco más adulto, pero para que ustedes lo analicen, ¿no? Dicen, bueno, imagínense que alguien dice, bueno, subió la pobreza o subió la, no sé, la riqueza del país, vamos a ponerlo por el ejemplo positivo. Entonces alguien podría discutir, bueno, sí, subió o no subió. Es una cuestión de hechos, porque por ahí el modo, o sea, lo que se está discutiendo es si el país es más o menos rico, sobre si algo es o no es de determinada forma. Pero ¿saben qué? Y eso es lo que va a plantear Ferreira. La gente discute mal porque muchas veces discute sin tener claras las cuestiones de palabras. En este caso, sin definir a qué se refiere con riqueza, con pobreza o lo que fuera, ¿no? Este, o por ejemplo, alguien decir, bueno, alguien es feliz o no es feliz. Ferreira pone un ejemplo de decir, bueno, un grabador, o un publicista, digamos, ¿es o no un artista? Él pone el ejemplo de Baferreira en el libro original es un grabador que hace grabados, ¿no? ¿Es o no un artista? Pero podríamos poner un ejemplo más ayornado, decir, bueno, un publicista, ¿es o no un artista? Hay una cuestión de hechos porque estamos diciendo, bueno, si es o no es tal cosa, pero en realidad también es de palabras, en el sentido, eh, perdón, es de palabras porque estamos definiendo si es o no es tal cosa. Pero por ahí capaz que nosotros decimos, tal persona es un artista o tal publicista es un artista. Y bueno, y ahí se empiezan a confundir porque tenemos que ver cuestiones de hechos, pero cuestiones de palabras. Hay un esquemita que va a resultar también, y ahora les voy a poner un ejemplo que es muy lindo y lo trae Ferrer en el propio libro original y nosotros lo explotamos porque nos pareció muy rico para traerlo en la adaptación y que no fuera tan abstracto todo. Van a ver que en este capítulo y en algunos otros capítulos nosotros incluimos cuadritos. Los cuadritos a veces es un poco también para el docente, para ir guiando algunas cosas, pero a veces pueden servir en el aula también como para guiar algunos aspectos bien prácticos, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de palabras,
son sobre el significado. ¿Y cómo se resuelve? Es muy fácil, encontrando una definición. Y las cuestiones de hechos, ¿sobre qué se discute? Sobre cómo es algo o no. Por ejemplo, la luna gira alrededor del sol, perdón, de la Tierra, sí o no. ¿Y cómo se resuelven? Fácil, encontrando evidencias. Eh, las confusiones, como les decía, es que a veces no definimos claramente los términos clave antes de discutir los hechos. Hay un ejemplo, les voy a poner este ejemplo de esta foto, ¿no? Que vieron que ahí aparece un guante, digamos, y están como jugando alguna pelota allí, no sé si es de básquetbol o de qué es. Y entonces la pregunta dice, ¿el guante entra en la mano o la mano entra en el guante? Y eso es un ejemplo que pone Baferrera, dice, en el capítulo de esto, ¿no? Dice, muchas veces la gente se pone a discutir sobre cosas como esta, dice, he visto que la gente se engancha, no dice engancha, se entusiasma discutiendo acaloradamente sobre estas cosas y en realidad, mano la que se mete en el guante, otra vez decir, no, es el guante el que se mete en la mano, realmente surgen cuestiones. Este, pero hay una cuestión clave acá, y es que hay una cuestión de hechos, porque, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? A veces uno puede llevar hasta un guante, digamos, a la clase, al aula, para poder trabajar esto y que se vea bien el hecho que está sucediendo, pero la clave está en la definición de entrar. Y hasta que nosotros no resolvamos primero la cuestión de palabras, es muy difícil que resolvamos la cuestión de hecho. ¿Qué está pasando ahí? ¿El guante está entrando en la mano o la mano en el guante? Por ejemplo, si nosotros definiéramos entrar como algo que abarca otra cosa, por ejemplo, que es algo más amplio, ¿no? Perdón, que algo que es más pequeño, que ingresa en algo más amplio, y bueno, ahí con esa definición, entonces la mano estaría entrando en el guante, porque la mano es más pequeña y está ingresando en algo más amplio que es el guante. Pero podríamos entrar, ponerlo diferente, podríamos decir que entrar es en realidad, no sé, irrumpir sobre algo que ya estaba. Bueno, la mano ya estaba, vino el guante y entró, digamos, ahí, ¿no? O calzó, digamos, en la mano. La clave acá, en el ejemplo este de la imagen y el propio ejemplo que trae Eva Ferreira, es que está en la definición de qué entendemos por entrar. O sea, hasta que no resolvamos el problema de palabras, es difícil que el problema de hechos pueda subsistir. Y lo que se deduce de acá es justamente la importancia de definir las palabras, de tener claros todos la misma definición antes de discutir cómo son las cosas. Y eso le pasa a los chicos, a los grandes y a todo el mundo. O sea, de hecho, Pa Ferreira escribió esto para adultos, así que y el ejemplo lo trae el libro original. Acá nosotros traemos la historia de Marcelo, que también trae lo del guante, pero trae otros ejemplos también en el que hay confusiones en las definiciones, o por lo menos hay confusiones porque no están definidos los términos adecuadamente, pero aparece lo del guante porque aparece Marcelo, que hay una historia que están jugando al fútbol, entonces es golero, entonces hay un guante, entonces se queda pensando en ese ejemplo en la historia. O sea que si lo quieren trabajar desde la historia, desde una narración, lo pueden trabajar ahí. Ese ejemplo del guante también aparece en la historia de ficción que trae el capítulo, ¿no? Bueno, el trabajo con las imágenes, ya les hice el comentario de esa imagen que también les puede servir, porque también tiene el guante y hay una pelota allí. Y bueno, básicamente centré acá el tema del guante, que fue una cosa que también nosotros hicimos hincapié porque tenía que ver con el libro original, pero que tiene hay otros ejemplos que también en la historia aparecen como distinciones que hay entre hechos y palabras. Si tienen alguna opinión o algo que me quieran preguntar o decir, por favor, Mónica. Disculpe, ahora estaba pensando, podemos trabajar, por ejemplo, el capítulo, cuestiones de palabras y cuestiones de hechos, pero no necesariamente en este caso con la historia de Marcelo, o podemos traer otros ejemplos que no sean de Bá Ferreira, otras historias. Sí, nosotros o sea, ustedes pueden Sí. incorporar otras cosas. Nosotros lo que Otros planteamos, ejemplos, además del guante, por ejemplo.
Sí, o sea, ustedes pueden traer otros ejemplos. Lo que les pedimos es que la referencia del taller sea el libro, pero no quiere Ahí decir está, que si ustedes bien. traen otros ejemplos, otros elementos, como yo les acabo de decir de las de estas en el capítulo anterior, ¿no? Este juego que yo lo voy a compartir con ustedes pueden agregar otras cosas. Lo que les pedimos es que sí que trabajen con el libro porque también nos permite a nosotros como esta también es un taller, es una experiencia piloto, también como ir comparando distintos elementos. Pero después ustedes son libres de incorporar otros elementos más. Lo que les pedimos es que no, que consideren el libro, porque así podemos evaluar también la experiencia en función de parámetros en común. Pero a partir de ahí, ustedes pueden incorporar las estrategias que ustedes quieran. Sí, sería como nuestra referencia teórica, nuestro marco teórico, sustento teórico, el libro de Baferreira. Claro, y Ahí trabajar con está. los niños, o sea, utilizar alguna imagen, utilizar alguna cuestión con el libro, además de que, más allá de que se puede incorporar alguna otra cuestión, por Está. supuesto. Bien, 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 muchas gracias. Sí, además a nosotros creo que también nos resulta mejor tener como referencia común. Este, bien, muchas gracias. Buenísimo. María Inés, ya está. Ya está. No, Rosario, bueno, pero Rosario no la puedo escuchar. En todo caso, Rosario, bueno, capaz que le quedó levantada la mano. No sé. Te quedó levantada. Está. Perfecto. Bueno, entonces la distinción entre Ana. Hola, ¿qué tal? No, mi pregunta es la siguiente. Una vez que nosotros vamos de alguna manera cerrando el taller, sí explicitamos esta cuestión, o sea, sí hacemos explícito para los niños que las confusiones pueden provenir de tomar lo que es complementario por contradictorio o confundir cuestiones de palabra y de hecho. Eso está explícito, ¿verdad? Lo hacemos explícito en algún momento. Sí, sí. Nosotros incluso cuando trabajamos más las herramientas de filosofía para niños y con niños en alguna otra sesión, también lo decíamos, es muy importante en algún momento de la sesión, puede ser al final o puede ser en otro momento de la sesión, pero explicitar lo que se está haciendo. Porque capaz que nosotros como adultos, que ya tenemos los conceptos claros o ya venimos con otros elementos, nos damos cuenta que los niños por ahí están trabajando o que detectaron una falsa oposición, pero si no lo hacemos explícito de alguna manera, el niño por ahí no se da cuenta que lo que acaba de hacer. Entonces el hecho de Claro, explicitar es interesante y es necesario para que también las herramientas sean vistas como tales, o sea, qué es lo que estamos haciendo, porque puede, o sea, si bien puede haber juegos o trabajar con una historia o con fotos u otros elementos que ustedes traigan, es importante también eso que tú decís, Ana, de explicitarlo para que ellos sepan también qué es lo que están haciendo más allá de ese juego o de ese ejemplo, si vuelvo al guante, porque es de lo que estaba hablando, ¿no? No es que estamos jugando una adivinanza, sino que se está planteando que esto genera confusión o nos causa, no sé, discutimos sobre esto porque pasan cosas atrás que tienen que ver con otras cosas más allá del ejemplo del guante en sí. Entonces, si no queda como claro, una adivinanza, claro. como un juego, algo divertido, pero no queda la enseñanza en sí de Ahí la... está, no, y sobre todo porque pensaba que esto es central y es metodológico, pero también es objeto, porque en realidad cuando ellos preguntan, estamos haciendo una pregunta, o acá hay un diálogo, o acá se está dando una razón, acá se está dando un ejemplo, son cosas que están ocurriendo y que estoy de acuerdo contigo que hay que explicitar, pero acá me parece que además es como objeto de aprendizaje, digamos, más fuerte, ¿no? Estamos viendo Sí, cómo un filósofo uruguayo pensó cómo podemos hacer para pensar mejor. Entonces es como, me parece que tiene otro lugar, ¿no? Por eso te preguntaba si eso era sí, importante. sí, sí. Eso, a mí me parece que ahí está la libertad también del docente de plantear cada uno de estos temas. También qué papel le dan a la presentación de Baferreira como autor, qué papel le dan a Ajá, cada capítulo desde el punto de vista de la herramienta en sí, y también qué herramientas digamos, utilizan para trabajar estas cosas. Si utilizan, no sé, en alguna de las sesiones una comunidad de indagación
o lo plantean más como algo lúdico, o hacen una parte expositiva en algún momento. Lo expositivo tampoco no es pecado, o sea, el tema que tienen que tener en cuenta, y ahí está bueno también el trabajo con la maestra o el maestro, que también les puede dar herramientas también de trabajo para trabajar con los niños y, bueno, y generar interés. Por ejemplo, esto del guante, perdón que esté tan monotemático, pero no sé, si yo me llevo un guante, no sé cuántas cosas acá de mi casa, pero por ejemplo, la manopla, por ejemplo, yo marchaba la manopla ahí, después hasta perdí una manopla en una clase. Pero les digo, son cosas que juegan a favor, pero es importante también, sí, poder, si ustedes quieren hacer énfasis, por ejemplo, en relacionarlo con Baferreira también, por supuesto. O sea, ahí hay libertad y, este, Bárbaro, gracias. en fin. Bien, seguimos entonces. Recuerden esto, el capítulo 2 es cuestiones de palabras y cuestiones de hechos, pero recuerden esto porque el capítulo 3, si bien son independientes, sigo lo mismo, pero vean que hay una relación, si los quieren trabajar juntos, el 2 y el 3 porque tienen relación, pero se pueden trabajar independientemente. Sigo en esto. En el capítulo 3 ustedes van a ver cuestiones de hechos y cuestiones normativas. En el libro original dice cuestiones explicativas y cuestiones normativas. Así lo dice Baferreira en el libro original. Esto fue una decisión metodológica, cambiarle cuestiones de hechos, porque básicamente las cuestiones explicativas es básicamente lo mismo que las cuestiones de hechos. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 2 podés trabajar la diferencia entre estas confusiones o esta necesidad de distinguir las cuestiones de palabras y de hechos, y acá la diferencia entre las cuestiones de hechos y las cuestiones normativas. Y si querés, podés trabajar las tres y te queda un panorama muy interesante, porque Ferreira básicamente planteaba que hay tres grandes tipos de problemas que nos podemos hacer, o problemas de palabras, o de hechos, o normativos. Entonces, si quieren trabajar estos dos juntos, lo pueden hacer, y si los quieren trabajar independiente, también lo pueden hacer. ¿Tá? Pero se los quiero decir también desde el punto de vista del pensamiento del autor también, un poco eh, para que también lo tengan en cuenta. Sigo acá leyendo sobre cuestiones que me estoy basando en la versión adaptada del libro, y solamente algunos fragmentitos. Algunas veces discutimos sobre cuestiones de hechos, o sea, sobre cómo son las cosas, si son o no son de determinada manera. Bueno, la Tierra es redonda, es plana, es esférica, bueno, o la luz del sol demora 8 minutos o demora 15 minutos en llegar a la Tierra. Bueno, ahí se me ocurren cosas más de ciencias naturales, o no sé, en fin. Pero algunas veces no discutimos sobre cuestiones de hechos. A veces nos planteamos cuestiones normativas que consisten en discutir sobre cómo deben ser las cosas o sobre cómo es mejor que sean. Y esto es fundamental. Imagínense que nosotros decimos en el salón de clases, acá hay 20 alumnos y hay algo de evidencia. Sí, no, en fin, es una cuestión de hechos, porque la solución es evidente, es con una evidencia. O sea, yo cuento a los alumnos, los chiquilines que están en la clase, y ya está. Pero diferente si yo pregunto, ¿deberían este grupo tener 20 alumnos? Es muy diferente, porque la solución no va por el lado de la evidencia. Yo puedo contar los alumnos, pero nada me dice a mí si deberían ser 20 para trabajar mejor, o deberían ser 5, o debería ser 38, no sé si 38, pero en fin, el número óptimo. Y así como este ejemplo que yo les acabo de poner un poquito para ustedes, una gran cantidad de problemas o de cuestiones son normativas, o sea, sobre cómo debe ser algo o cómo es preferible que sea. En el libro, en la historia que nosotros planteamos en el libro, es en un salón de clases, entonces tienen que decidir si en el viaje de fin de cursos van a Piriápolis o las termas. Esa es la historia. Entonces empiezan a discutir. No, es mejor ir a la playa, digamos.
pusimos Piriápolis como podíamos poner otra cosa, pero en realidad es la playa o ir a las termas, este, ¿qué es mejor? Entonces, algunos dicen una cosa, otros, entonces empiezan a discutir y lo que empiezan a hacer en la historia es hacer algo que también se puede hacer en el aula, si se trabaja con ese ejemplo o con otro, es sopesando ventajas y desventajas. O sea, poniendo en el pizarrón las dos opciones y qué ventajas y qué desventajas tendrían cada una de ellas. ¿Y por qué está bueno? ¿Por qué adelanto esto? Porque el propio Ferreira dice lo siguiente, que cuando nosotros trabajamos cuestiones normativas, y acá trajimos un cuadrito también que está en el libro, ustedes lo pueden trabajar con los niños o lo pueden trabajar para ustedes mismos como para organizar un poquito lo que van a realizar. Cuando nosotros hablamos de cuestiones normativas, no hablamos sobre cómo son las cosas, sino cómo deben ser o cómo sería mejor que sean. Iba Ferreira te da un método, nos da un método para poder resolver las cuestiones normativas. En primer lugar, buscar y determinar las alternativas posibles. Por ejemplo, en el caso de la historia, creo que le pusimos Andrés y Paula, ahora no me acuerdo del nombre, eh, en la historia de Andrés y Paula, eh, este, lo primero es las alternativas vienen dadas por la historia, porque está planteado ir a un lugar o a otro. O sea, podría haber más alternativas, pero lo más fácil es trabajar con dos, ¿no? El segundo paso es evaluar ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Y el tercer paso es elegir. Y lo que dice Eva Ferreira es muy interesante. Y es que, y está planteado también en el libro, ¿no? En el libro adaptado, es, miren, ¿saben qué? Elegir es el último paso, pero no hay nada que te garantice de que la elección es perfectamente correcta. Porque cada una de esas alternativas va a tener cosas positivas y vas a tener que elegir o bien sopesando cuáles son las que más te parecen interesantes o para vos o para el grupo o en función de algún otro criterio o viendo también el peso, digamos, una opción puede ser mucho más ventajosa que otra, pero no por eso hay una solución perfecta. Y acá viene algo que es un error de razonamiento que planteaba Ferreira y que dice que muchas veces las personas se equivocan porque piensan los problemas normativos como si fueran o como si tuvieran que resolverlos como si fueran cuestiones de hechos. Las cuestiones de hechos, si ustedes ven, siempre tienen una única solución. Por ejemplo, yo digo, ¿a qué distancia queda el Sol de la Luna? Y bueno, capaz que no sabemos, pero es una distancia o un conjunto, un orbe, digamos, un rango de distancias determinado, y hay una respuesta que es correcta y otra que es incorrecta. ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿H2O o es otra? Bueno, pero no puede ser H2O y otra fórmula distinta. Hay una opción que es correcta y las demás son todas equivocadas. Pero lo que te dice Ferreira es que en los problemas normativos no hay una única opción perfecta y las otras son todas equivocadas. Entonces, el error que cometen las personas es pensar que hay una alternativa absolutamente correcta y otras absolutamente equivocadas. Y si bien tenemos que elegir, no hay una regla perfecta para poder elegir. Y cuando nosotros queremos que una de las opciones sea perfecta, en realidad no nos quedamos con ninguna, porque ninguna hay perfecta ni que tenga, ni que carezca de defectos. Ahí en ese cuadrito es como está muy resumido y condensado la idea de Ferreira sobre esto, pero, pero, pero la idea, digamos, es plantear esto, ¿no? Que cuando en los problemas de hecho podemos encontrar soluciones únicas y descartar todas las otras, en los problemas normativos ya es más difícil, ¿no? O sea, es bueno aprobar determinada ley y bueno, tendrás que elegir si sí o si no, cuál es tu opinión. Pero la otra opinión también tiene elementos positivos, aunque no sea tu opinión, aunque no sea tu forma de ver. Esta foto dice, no tomes atajos en el pensamiento, recorre todo el camino, verás que valdrá la pena, y acá un poco esta Perdón, encrucijada, ¿no? Que perdón,
Lo Sí, normativo, cuando tú decías recién, era el deber ser. sí. Y ahí me pregunto, cuando vos preguntabas esta pregunta de recién de las dos posibilidades, no hay un deber ser, a eso voy justamente. En realidad, ¿esa que sería de hecho o sería una decisión, una cuestión normativa? Según Ferreira es una cuestión, La vas a poner según la solución, según lo veía recién en el Ferreira, cuadrito que estaba ahí. sí, según Ferreira es una cuestión normativa, porque Mm, también incluye dentro de las opciones, de las cuestiones normativas, no solamente las del deber ser, que tenés razón, son normativas, sino también aquellas de preferencias. Cuando yo digo, ¿es mejor hacer A o hacer B? Ferreira también le llama cuestiones normativas. mm, Entonces, cuando hablamos de opciones, por ejemplo, ¿es mejor ir al teatro o ir al cine? O suponete que estamos, no, tenemos ganas de salir a pasear, no sé, de noche a salir a algún lado, entonces están las dos opciones. Bueno, ¿qué es mejor? Ir al cine o al teatro? Para Ferreira entra dentro de las cuestiones normativas. ujú. ¿Tá? Lo que es preferible que sea y el deber ser son las dos entran en esta categoría. ¿Por qué? Porque las dos se resuelven de un modo análogo, o sea, ver las opciones, en este caso si es bueno o no es bueno hacer tal cosa, ver las ventajas y desventajas de cada una de las opciones y elegir. Y en el caso de las preferencias, vos ves cada una de las opciones, en este caso el teatro o el cine, ves las ventajas y desventajas de cada una de las opciones y elegís. O sea, el modo de razonar es el mismo o es similar. Y Ferreira incluye las dos cosas como problemas o cuestiones normativas. No sé si quedó claro o... O sea, que acá pueden trabajar con cuestiones de preferencias. O sea, es mejor tal cosa o tal otra. De hecho, la historia que nosotros planteamos trabaja cuestiones de preferencias. Profesor, estaba Mónica. pensando, ahí es un ejemplo claro de cómo fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Como sopesar por qué elijo uno, por qué no elijo el otro y luego al elegir también, bueno, argumentar por qué elegimos uno y no otro. Sería como una forma de promover el pensamiento crítico en los niños, ¿verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, el libro en su totalidad puede ser visto también como una herramienta de pensamiento crítico, pero esta en particular que capaz que permite ver de un modo más directo esa evaluación, porque al evaluar ventajas y desventajas también se puede argumentar cada una de ellas. Entonces Porque el ahí pensamiento crítico parte en eso, ¿no? No es una opinión. En realidad el pensamiento crítico cuando hay un fundamento que trasciende la opinión personal, en realidad. Si no tiene argumentos o sustentos, no deja de ser una opinología y nada más. Entonces ahí es exacto. cuando yo lo veo como, no leí el libro, en realidad me interesa leerlo más, porque me parece que es como que, no, yo no estuve la vez pasada porque estaba certificada, intenté entrar un rato, pero estaba muy dolorida y me tuve que ir de la reunión. Entonces no quiero tampoco como que, capaz que ya lo hablaron la vez pasada, pero uno ve como que hay muchas cosas que debieran de ser como manejadas hasta por nosotros mismos. Capaz que todos acá tienen formación y uno lo hace desde la ignorancia. Hay muchas cosas como muy pendientes de poder dominar o manejar. Yo no sé bien cómo es el grupo, estos tutores que van a las escuelas, nos hacen de modelo a quienes vamos a tener este desafío frente al aula, o vienen como a mirar y acompañar, pero más que nada en una cuestión más directa con el docente, cómo es que lo lleva adelante. La idea, sí, mira Marinés, me das pie para también hablar y pensar y contestar algunas cosas que me parece interesante dejar en claro. Los docentes de educación media son docentes de filosofía, entonces tienen Mm, conocimientos, digamos, bueno, que no solamente de elementos de Ferreira, sino otros elementos que tienen que ver con el pensamiento crítico, con otras cuestiones que trabajan estos asuntos. Entonces, la idea es que el docente de educación media también tome un poco la batuta en algunas cuestiones
que tienen que sí. ver con lo filosófico, pero lo importante es que dependiendo del docente de primaria, la maestra, el maestro, si también se anima como a tener, por eso es muy importante el cómo coordinen, pueden también tener una participación más activa, o sea, el maestro o la maestra. O sea, no hay, allí depende mucho de la coordinación de los dos docentes que estén en el aula. Entonces, por eso está bueno trabajar esto, una persona o un docente que tiene un conocimiento filosófico y otro docente que tiene un conocimiento del trabajo con los niños. Entonces está bueno como ver esa forma en que se conjuga ese taller a partir de, por eso planteamos lo del libro, que es como un marco de referencia que les da como cierta solidez para tampoco no disparar digamos, que capaz que con buena intención, digamos, como irse, o sea, demasiado. Arrancás en el top 10 poniendo a Ferreira. Hay un ¿Eh? montón antes que era mucho más sencillo, porque el proyecto Noria con Juanita es mucho más simple. Se arranca allá Bueno, arriba. bueno, estamos hablando acá de distintas posibilidades, en el sentido, por ejemplo, o sea, cada capítulo tiene, por ejemplo, este capítulo, si vos lo querés ver de un modo más práctico y es la idea también de lo que plantea la historia. Acá le estoy como hablando más de la cuestión de Andrés y Paula, perdón, la historia de Andrés y Paula es la historia de elegir dos alternativas, pero uno puede llevar eso al aula, de discutir algo, plantear algo que sean dos alternativas y a partir de ahí Hacer toda la discusión. claro, poner en discusión, pero también explicitar qué estamos discutiendo en el sentido de por qué se da esta discusión. Entonces ahí salen, bueno, esas son cuestiones en que nosotros evaluamos ventajas y desventajas, pero no hay una solución perfecta, una que esté toda mal y otra toda bien, ¿no? Es como, vuelvo al ejemplo que está en la historia, ¿no? Si nosotros queremos ir a las termas o a la playa, digamos, bueno, ¿cuál es mejor? Bueno, puede haber un criterio, pero no confundir en que esas cuestiones de que tenemos que decidir una cosa o la otra, que nosotros sabemos y el libro plantea que son cuestiones que son diferentes, de hecho, que esas cuestiones tienen que tener una solución única y perfecta y las otras son todas equivocadas. Entonces eso también te permite trabajar el hecho de que aunque los otros puedan tener razón o vos puedas estar equivocado, los problemas se llega a una decisión aun cuando las otras personas puedan tener razones en algunos puntos. Y aun cuando uno también tenga algunas razones en algunos puntos, cuando no sale la opción que nosotros queremos. Entonces, permite trabajar muchas cosas. No sé si confundí más o en realidad. No, no, no. Bueno, el trabajo con imágenes y el trabajo que yo ahora me enfoqué más en la historia, pero también lo que podemos trabajar es con los pros y contras, ¿no? Plantear, no tiene por qué, puede ser el del libro, el disparador, pero puede ser a partir de ahí otra cuestión que haya que evaluar dos alternativas, capaz que algo que esté pasando allí que sea de interés para los niños específicamente en ese grupo o lo que fuera y evaluar eso, pero explicitar qué es lo que se está haciendo, que no es una discusión loca, puede haber también como dos grupos que se dividan en dos grupos, unos que defienden una alternativa y otro, y se arma un debate, pero no un debate competitivo, sino un debate en el sentido de que se confrontan argumentos. Y bueno, se puede trabajar esto, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que entre el 2 y el 3 ahí tienen cuestiones de palabras, cuestiones de hechos y cuestiones normativas que básicamente delinean, yo no sé si todo, pero el 99,9 de las cosas que nos podemos plantear, que para Ferrera caen en alguna de esas categorías. O hablas de cómo se definen las cosas, o sea, te preguntás cómo se definen las cosas, o cómo son las cosas, o cómo deben ser, o cómo es preferible que sean. Y parece loco, ¿no? Pero parece raro, pero básicamente todo lo que nos podemos preguntar, o la enorme mayoría de cosas que nos podemos preguntar, están ahí, son una de esas tres cosas. Y está bueno poder trabajar alguna de ellas con los niños y con ejemplos. Voy a ir, eh, esta la voy a pasar porque no voy a poder trabajar los 12 capítulos, pero yo quiero hacer énfasis en algunos de ellos.
Em, Acá este tiene una historia muy linda también, que es una obra de teatro, que se hace con unas puntuaciones, bueno, pero acabo de decir que no voy a decirles de todos los capítulos, así que me lo voy a saltear. Em, Falsos problemas. Bueno, acá también lo voy a saltear un poquito, pero este capítulo nosotros le pusimos falsos problemas porque, como lo llama Ferreira, no es muy amigables, falacias verboideológicas. Si poníamos eso es como si iban a espantar los niños. Entonces, bueno, pusimos falsos problemas, pero básicamente son problemas que surgen de la confusión de las palabras o de hablar de cosas de las cuales no tenemos una definición clara, no sabemos lo que significa. Y este capítulo, o sea, solamente quiero hacer un comentario, después si ustedes lo leen, este capítulo es bien interesante porque tiene cuatro falsos problemas chiquititos. Y la historia que trae el capítulo se puede dividir en cuatro, porque es una historia, porque es, por ejemplo, el falso problema uno, discutir sobre palabras que no existen, o sobre palabras que no sabemos lo que significan, o sobre frases que no tienen sentido, aunque parecen que son muy profundas, o sobre cuestiones que no se puede comprobar con la razón de ningún modo. Bueno, no voy a profundizar sobre esto. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren trabajar este capítulo, pueden agarrar un falso problema y en la historia ustedes pueden elegir el pedacito muy cortito donde se trabaja ese falso problema. Y una de las imágenes que me parece muy linda, este, fíjense esta pregunta, ¿no? El poder, ¿quién es más poderoso? Bueno, es un problema casi irresoluble, porque dependiendo desde dónde lo mire uno, es muy difícil hacer una pregunta, ¿no? Esto obviamente remite a piedra, papel y tijera, ¿no? Uno de los capítulos más importantes, por decirlo, o más relacionados con el pensamiento de Ferreira es el 6. Pero no le estoy guiando, que tienen que trabajar el 6. Les acabo de decir, pueden trabajar el 4, el que no vimos, o el 5, pedacito chiquitito. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de Ferreira y lo que él planteó, algo importantísimo era distinguir, que las personas pudieran distinguir entre lo que él llamaba pensar por sistemas y pensar por ideas para tener en cuenta. Y él no dice que hay una forma que es correcta y la otra es incorrecta, simplemente dice, bueno, miren, hay dos grandes formas de pensar, pero una tiene sus ventajas y desventajas y otra también. Básicamente un sistema, y está explicado en el libro con muchos ejemplos, porque piensen ustedes que son cosas abstractas que es necesario bajar a tierra todo el tiempo. Un sistema básicamente es un conjunto de ideas, pero que si nosotros lo vemos en la práctica, es algo que termina en un ismo. No sé, liberalismo, feminismo, veganismo, no sé, lo que fuera. Entonces, es un conjunto de ideas que te da como respuestas que vos podés, como respuestas hechas, digamos, o planteos que ya vienen como con ciertas cosas más resueltas, lo que dice Ferreira. Y cuando nosotros razonamos por sistemas, por ejemplo, no sé, si alguien es vegano, ¿no? Está adherido al veganismo, bueno, tiene una forma de tener una respuesta ante una pregunta, de decir, bueno, ¿debo comerme el churrasco? Y rápidamente dice no, porque si adhirió un sistema de pensamiento y es vegano, digamos, este, va a decir que no, porque ya sabe que está dentro de su sistema de creencias. Pero pensar por ideas para tener en cuenta, dice Ferreira, es otro tipo de modo de pensar, que es pensar cada caso particular. Es como si decís, bueno, te presentan un churrasco con puré y decís, bueno, lo debo comer. Y bueno, capaz que ahí razonás dependiendo de cada caso. Si no sé, si sabés que te va a hacer mal porque estás mal del estómago, por ahí no lo comes. O si tenés mucha hambre, sí lo comes. Pero viendo cada circunstancia. Y en ese sentido, lo que planteaba Ferreira es que el pensamiento por sistemas es muy útil porque te permite resolver, no tener que estar pensando cada vez lo que vas a hacer, pero te puede atar.
y las personas pueden quedar atadas a sistemas de pensamiento, sea este cual fuera. Puede ser, no sé, político, no sé, liberalismo, marxismo, puede ser causas sociales, no sé, ciclismo, feminismo, ambientalismo, un montón de elementos sociales, puede ser otro tipo de sistemas, según va Ferreira, y pueden tener muchas cosas positivas, ser muy, muy buenas, pero pueden ser rígidas. Y por otra parte, pensar y por ideas para tener en cuenta puede ser muy libre, pero también muy difícil de aplicar si cada cosa la vamos a pensar como si fuera la primera vez. Em, Acá, por ejemplo, en esta imagen que me pareció muy linda, después también la incluimos en el libro, permite trabajar capaz que algunos elementos, acercarse a algunos elementos de estas dos formas de pensar que yo se los planteo acá de modo teórico, pero cuando nosotros lo trabajamos con los niños, podemos jugar a, por ejemplo, a detectar esas palabras que terminen con ismo o buscar, ¿no? Que ellos busquen con el celular o con un diccionario o lo que fuera, con otros elementos. Bueno, un diccionario es medio difícil buscar palabras que terminen en algo, ¿no? Pero, digamos, pueden ser con una herramienta electrónica, en fin, buscar eso, pero también ver esa posibilidad de que uno puede tener creencias, puede adherir a cosas, ser parte de movimientos, de elementos, pero también está bueno también las dos cosas, o adherir a un modo de pensar, o también reservar ese pensamiento libre que significa las ideas para tener en cuenta. Y acá en esta imagen dice, el marco de ideas tiene un peso importante de elegir un camino y a veces se inclina más hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ahí está el tema de ese marco que ahí hicieron una producción, digamos, en la escuela, o agarraron ese marco y lo pusieron, ¿no? O por ejemplo acá también esta imagen que muestra esas como ramas como más desordenadas y por otro lado esos tablones como más ordenaditos, ¿no? O sea, como ese, esa diferencia allí, ¿no? Dice, el conjunto de tablas iguales representa pensar por sistemas, o sea, que te da cierta estructura, mientras que las ramas de los árboles representan pensar por ideas para tener en cuenta cada una particular y diversa. Bueno, la idea acá no es que una es mala y otra es buena, eso no es lo que planteaba Ferreira, pero sí dos modos de plantearlo. Bueno, acá hay un trabajo con una historia de Luciana, que Luciana conoce a una señora que es fanática de unas cosas naturistas, entonces es como demasiado, digamos, como fanatizada en un sistema de creencias. Este, y bueno, y a partir de ahí surge una reflexión sobre si hasta qué punto es bueno tener ese sistema de creencias y hasta qué punto es fanatismo, y entonces es una cuestión de grados también. Por eso les digo, no hay una opción que sea buena o mala. Como les decía, otra posibilidad, además de las imágenes, trabajar con ismos, crear palabras que terminen en ismo. Ah, también crear ismos, crear como movimientos, en fin, a partir de alguna palabra, o sea, como jugar con ese tipo de cosas que puede ser interesante también. Hay una cuestión acá en el capítulo 7. Vamos a ver cuánto. Ah, tenemos un ratito todavía. En el capítulo 7. El libro plantea una cuestión que también planteaba Ferreira, que es la cuestión psicológica. O sea, cuando hablamos de psicológico no hablamos de un diván ni nada de eso. Simplemente es de decir que hay cuestiones que son emocionales, que también están jugando a la hora de intercambiar ideas, de plantear nuestros asuntos, en fin, ¿no? Dice, cuando planteamos nuestras ideas es muy importante tener en cuenta la validez de nuestros argumentos, o sea, la lógica, pero además el efecto psicológico que causan nuestros argumentos en las personas que nos leen o nos escuchan. O sea, que hay una parte emocional también, ¿no? Si yo le digo a alguien una idea, pero le digo gritando, o que parece como que le estoy insultando, bueno, posiblemente esa persona, por más que yo tenga mucha razón, y no me dé mucho la razón porque esté más sintiéndose violentada que en realidad pensando en escucharme. Entonces,
Ferreira, y eso también Ferreira, digamos, plantea esto en este capítulo, que hay efectos que son psicológicos, o sea, que son más emocionales, que van más, que no hace que nosotros seamos unas máquinas, o como las computadoras, que uno ingresa un dato y sale o sea, otra cosa, ¿no? Un resultado, sino que nosotros también lo, lo- hay ciertos elementos, ciertos truquitos que bien usados permiten que nosotros nos podamos comunicar mejor, pero que también permiten manipular. Y en ese sentido la cuestión ética es muy importante. Entonces, bueno, me voy a dejar de hacer preámbulos y voy a decirles algunas de las cosas que planteaba Ferreira, ¿no? Por ejemplo, dice los efectos así psicológicos, emocionales. Influye el momento en el que se plantean las ideas. Por ejemplo, en la historia que trae este capítulo, hay una parte en que el niño le está planteando a la mamá que quiere ir a pasear, y entonces, claro, pero justo acaba de pasar que el perro acaba de manchar todo en el living, digamos. Entonces, bueno, sucede que la madre le dice que no, pero después hay una reflexión de que, bueno, que si hubiera esperado un poquito a que no, la madre no estuviera tan enojada por lo que pasó con el perro, capaz que hubiera sido diferente el efecto de las cosas que le estaba diciendo el niño, porque hay momentos, o sea, el momento en que se plantean las ideas tiene un efecto psicológico, tiene un efecto emocional y afecta en las cosas que son que si fuéramos máquinas no nos afectarían, pero en realidad sí. Entonces esto te permite trabajar este capítulo también cuestiones más emocionales o más psicológicas que tienen que ver con la forma en que planteamos ideas, ¿no? Lo que acá está planteado en este capítulo son algunos de los efectos psicológicos que trabaja Baferreira. Baferreira pone más ejemplos, pero nosotros escogimos algunos que nos parecía que se podía más adaptar a cosas más de la realidad de los niños o que podían ponerse que en ejemplos más prácticos, más bajados a tierra. Por ejemplo, influye el orden en el que se presentan las razones de una idea. Esto lo pone Baferreira también, ¿no? Que es como una... Dice, bueno, cuando en un examen o en una prueba sabemos algunas preguntas más que otras, dice, bueno, es conveniente poner primero o contestar primero las que sabemos más, porque quien va a leer eso, primero va a leer las respuestas que están mejor contestadas. Y después las otras, como ya se hizo una idea positiva, psicológicamente, lo que va a venir después, por más que sea un poquito más pobre, no le va a parecer tan mal. Pero si vos pones al principio del escrito, digamos, o de la prueba, las respuestas incorrectas o las que vos sabés que están más flojas, las que después vienen, aunque sean muy buenas, van a parecer más flojas porque quien leyó, lo primero que leyó fue algo flojo. Entonces, lo que aparece también en la historia, en este capítulo también hay una historia, pero que tiene tres mini historias chiquitas. Entonces vos podés trabajar el primero, el segundo, el tercero, o sea que como que no tenés que leer toda la historia entera, sino buscar el fragmento donde está ese efecto psicológico, ¿no? Este, que básicamente también habla de que cuando nosotros tenemos razones, muchas veces pensar que a veces nada, necesitamos ver también que el orden en el que lo planteamos no es tan, no, o sea, no es neutral. Y lo tercero, que influye en los ejemplos que empleamos, que a veces cuando queremos argumentar algo, dice va Ferreira, si ponemos un ejemplo que no está bueno, que es malo, que es débil, bueno, eso causa el efecto psicológico de que todo lo que hemos dicho es débil, ¿no? Que está mal planteado. Todas estas cosas, bueno, y el uso ético de los efectos psicológicos, ¿no? Acá hay una frase que es más general, ¿no? Plantear una idea es recorrer un camino hasta llegar al otro, pero también lo que plantea esta imagen y junto con la frase es la que cuando nosotros razonamos con otros, intercambiamos ideas con otros, bueno, lo importante es llegar a ese otro. Llegar quiere decir que te entienda, que también
esté predispuesto o sea el momento adecuado, que pueda también comprender, pero también que esté en una disposición emocional acorde, digamos, pero que hay una otra persona que también tiene sus emociones, que también tiene sus circunstancias y que eso influye en que a veces nosotros podemos plantear cosas que son muy buenas y que capaz que las otras personas no se convencen o que no les gusta, pero muchas veces no es por nosotros solamente, o a veces no somos nosotros el factor principal, sino que las otras personas también son seres humanos que sienten, que piensan, que tienen sus momentos y que conocer eso es también parte de esa lógica viva, de que no es solamente una cuestión de argumentos, sino también de conocer que hay una psicología, digamos, o una parte más emocional. Entonces ahí se puede trabajar también aspectos que tienen que ver con lo emocional, pero no para irse a algo terapéutico, sino para trabajar la dimensión emocional que tiene el planteo de las ideas, ¿no? Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos de las tres dimensiones del pensamiento, ¿se acuerdan la primera sesión? Y que Matthew Lipman lo plantea muy, muy, muy fuertemente, y también muchos autores de filosofía para niños, que esas tres dimensiones, ¿no? El pensamiento crítico, pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Bueno, dentro de ese pensamiento cuidadoso también implica, digamos, bueno, considerar las emociones como parte de todo el proceso de intercambio de ideas, de pensamiento, en fin. No sé si quieren decir alguna cuestión, si algo no queda claro. No, Bueno, bien, 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 profesor. Se va entendiendo, o sea, se va entendiendo todo bien, sí, de forma muy clara. también me interesa también que ustedes vayan visualizando también como el enganche del trabajo que se puede hacer con este tipo de elementos. Más allá que yo les esté contando eh, los capítulos muy sumariamente, pero también la posibilidad de poder ir trabajándolos. Bueno, acá en este capítulo se llama la historia de Nicolás, que como yo les decía, incluye tres mini situaciones que ilustran cada uno de estos tres efectos psicológicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos planteas algo cuando no es un buen momento? O cuando planteas un ejemplo que es malo y que te hace caer todo lo que estabas diciendo, este, o, o, este, o el otro efecto psicológico que ahora se me fue. O el orden de las razones. ¿Qué pasa cuando se cambia el orden? Que pueden tener diferentes impactos, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. Quiero contarles algunas cuestiones. A ver. Por ejemplo, el capítulo 9, ¿no? Capítulo 9, el 8 también es riquísimo. Capaz que si nos da el tiempo, les comento alguna cuestión de los planos mentales, que es una idea muy original de Ferreira. Pero quiero hablarles de este también porque me parece que este capítulo 9 como que también es bastante claro como para bajarlo a tierra, y es el tema de la ilusión de experiencia. Y Ferreira plantea algo que nos pasa a todos, chicos, grandes, bueno, todo lo que estoy diciendo acá le pasa a todo el mundo, ¿eh? No, no, no es una cuestión que le pase a los niños, o sea, les pasa a todo el mundo. Eh, a veces las personas creen que lo que hacen es bueno o lo que piensan es correcto solamente porque, o en mayor medida, solamente porque siempre lo han hecho o pensado así, sin saber por qué, o sin confirmar si está bien o si es la mejor opción. Cuando esto sucede, las personas caen en un error de razonamiento llamado ilusión de experiencia, que así le llamaba Ferreira. Y que básicamente, como acabo de mostrarles en estos fragmentos, consiste en creer que algo es bueno porque ya se lo viene haciendo así, porque así esa es la experiencia que yo tengo, eso es lo que he hecho tanto tiempo, o lo que han hecho mis papás o la gente que yo conozco, y no lo cuestiono, porque es tan natural, tan básico que siempre se ha hecho del mismo modo que no, que creo que está bien así, que esa es la mejor opción.
Y la ilusión de experiencia es una invitación a desmontar esas cosas que o nos parecen naturales o nos parecen obvias o que siempre las hemos considerado correctas porque siempre las hemos visto así. Ferreira pone un ejemplo, y nosotros también lo traemos en la historia de este capítulo, traemos ese ejemplo, lo adaptamos un poquito, pero él dice, bueno, un médico que siempre ha recetado un determinado medicamento o terapia, digamos, para un tratamiento para determinada enfermedad, puede terminar cada vez confirmándose cada vez más de que está bien lo que está haciendo porque hace tiempo que lo viene haciendo así, pero sin haber hecho un seguimiento de qué es lo que le pasa a los pacientes, qué es lo que le pasa a la gente cuando hace ese tipo de tratamientos. Entonces dice, bueno, el hecho de no pensar eso es un error de razonamiento, pero incluso hasta puede ser negativo, porque podría pasar que si él se preguntara, si él dijera, bueno, a ver, este tratamiento que yo vengo haciendo hace tantos años, ¿cómo le cae a la gente? Y capaz que le pregunta a los pacientes, y sí, todo el mundo se siente bárbaro. Entonces confirma su creencia, pero ya él no está en una ilusión de experiencia, porque ahora fundamentó su creencia en algo más. Le preguntó a la gente, en este caso en evidencia, en una encuesta, en otro elemento. O sea, no se quedó solamente con el hecho de que, bueno, es así, siempre es así, todo el mundo lo hace así, por lo tanto es correcto. Pero también podría pasar que al preguntarle a los pacientes qué es lo que sucede, dicen, no, mirá, no me funcionó o tal cosa o me causa un efecto secundario. Y eso podría ser muy bueno para este médico porque o bien deja de aplicar esa receta, o bien la aplica solamente para algunos casos, o bien se empieza a informar más. Capaz que estoy desactualizado, capaz que hay otras cosas mejores que yo no me estoy enterando. Entonces, salir de la ilusión de experiencia es también cuestionar aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Y con los niños, si bien estamos hablando de que los niños no tienen tanta experiencia, porque no pueden decir, bueno, hace 20 años que vengo haciendo algo así, pero sí lo que podemos plantear es cuestiones que ellos creen naturales, porque en su entorno siempre lo han visto así o porque la gente en Uruguay lo hace así, y siempre mostrar que las cosas, y eso es la invitación de Ferreira, que las cosas que hemos visto que siempre son así, que todo el mundo hace así, yo que sé, todo el mundo habla español, pero bueno, pero en otros países hablan de otro modo. O todo el mundo usa letras para escribir, pero en otros países, no sé, utilizan ideogramas en Japón, en Corea, en fin. Y las cosas que nosotros creemos que que está bien así, que deben ser así, se empiezan a desdibujar. Entonces, abrir esa cuestión de lo natural, de lo que vemos en nuestro entorno, en fin, todas esas preguntas, es salir de esa ilusión de experiencia porque dejamos de- de aceptarlas porque siempre las hemos visto así y entonces ahora buscamos fundamentos, y esa es la forma de salir de la ilusión de experiencia, es buscar un fundamento a las creencias que podrían seguir siendo las mismas. No, por ejemplo, acá en este ejemplo, en esta imagen también, este domo, digamos, este verdadero, no sé exactamente. En algunas ocasiones es necesario cambiar la forma de construir para obtener mejores resultados. Bueno, ¿de qué forma se puede construir una casa? Bueno, siempre no sé, se hizo con un techo o de tantos metros de altura, bueno, pero se debe hacer así o se podría hacer una casa de un modo diferente. Podría ser, por ejemplo, un domo, bueno, no sé, con la mitad de una pelota, por decirlo de otros términos, o podría ser, no sé, una casa finita y larga de 27 metros. O sea, abrir la posibilidad, abrir, y eso es salir de la ilusión de experiencia para buscar fundamentos y para buscar nuevas posibilidades. Y esa es la reflexión también que se puede disparar hacia otros elementos a partir de esto. En esta imagen, por ejemplo, lo que nos une al pasado muchas veces también nos separa del presente, ¿no? Y bueno, y la cadena también significa, trae sus significados también. Acá hay una historia que es la historia del abuelo de Matías, que también tiene que ver con cosas que
el abuelo de Matías es un médico, por eso les decía que adaptamos el ejemplo de Ferreira, lo trajimos un poco a una historia más de niños, pero con el abuelo, porque como el abuelo ya tiene, o sea, pusimos un personaje más veterano, digamos, para que pudiera darse también esa cuestión de la experiencia y la ilusión. Trabajo con imágenes. Y bueno, como les contaba, esto también habilita a trabajar con lo que los propios niños siempre hacen igual y bueno, y ponerlo en cuestión. Em, bueno, acá hay otros capítulos, valor y uso del razonamiento, importante entre diferenciar lo que es el raciocinio, la investigación. Bueno, no voy a entrar en esto. Em, Acá en este paralogismo de los descubrimientos, debo decirles que es el único. Creo que lo único que ustedes van a ver que el nombre es una creación completamente del libro. Porque en realidad, ¿saben qué? Baferreira le puso paralogismo sin nombre. Entonces, claro, es como que poner un capítulo que se llame sin nombre es como. Entonces, bueno, ahí hubo una creación, digamos, pero está justificado, digamos, en el prólogo por qué le pusimos paralogismo de los descubrimientos y que va Ferreira lo que dice es que nosotros no podemos juzgar el pasado con las creencias y los conocimientos del presente. Eh, y eso está bueno, este paralogismo, este error de razonamiento, para trabajar también esa comparación con las creencias o los conocimientos de antes y los actuales. Dice Baferrer lo siguiente: muchas veces juzgamos a las culturas anteriores o anteriores, pasadas, digamos, de otras épocas, con nuestros conocimientos. Y creemos, por ejemplo, que pueden ser más tontas o bueno, que se equivocaban más fácil, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy podemos decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, es casi una obviedad, pero en otras épocas no. Pero eso no quiere decir que las personas de otras épocas sean más tontas, simplemente tenían otros conocimientos. Y que es importante saber que juzgar a las personas de acuerdo a su época. Nosotros, si queremos llevarlo a un nivel más profundo, también de acuerdo a sus circunstancias. A veces juzgamos a las personas sin saber qué circunstancia tenían. Pero si no quieren entrar ahí, en eso, se puede ver desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Qué creencias, qué conocimientos tenían los anteriores y entender a esas personas, a esas seres de otras épocas con sus conocimientos? Entonces, juzgar o prejuzgar de un modo eh, no sé si despectivo o erróneo o menospreciar a otras épocas es erróneo, porque es pararse con nuestras creencias y nuestros conocimientos, hacer como de cuenta como si los otros tuvieran los mismos conocimientos que nosotros, ¿no? Para el logismo de los descubrimientos consiste en cometer el siguiente error: pensar que quienes creían en una afirmación antes del descubrimiento eran poco inteligentes o evolucionados porque creían en cosas falsas. Y decir, bueno, no, los que creían que la Tierra perdón, que la Tierra giraba alrededor del Sol, no, perdón, al revés, ahí me equivoqué yo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y bueno, no eran tontos, era que en realidad lo que observaban con sus conocimientos, con las posibilidades, estaba muy bien, eran personas inteligentes, pero que tenían otras circunstancias y otras posibilidades. Y eso también nos hace ser críticos con relación a la comprensión del pasado y de las decisiones y los elementos del pasado en vínculo con el presente. Bueno, acá trae una frase que dice: no juzguemos los conocimientos del presente, eh, perdón, no juzguemos con los conocimientos del presente los descubrimientos del pasado, y ahí trae, aquí están como haciendo como fuego, ¿no? Como a la antigua, como en las cavernas, digamos. Bueno, eh, Bueno, cada época tiene sus características y tenemos que comprender esas características, ¿no? O acá esta radio vieja
Conocer nuestro pasado es abrir una ventana en el tiempo que nos permite comprender el presente, ¿no? Ese diálogo pasado-presente. El último paralogismo, bueno, acá pues la historia de Pablo, que también ahí aparece este paralogismo, el trabajo con las imágenes, y como les decía, la reflexión sobre las costumbres y los conocimientos actuales, los del pasado y los del futuro. Y acá hay una pregunta que está muy buena también, porque acá hablamos de cómo juzgamos a las personas del pasado, pero podemos ponerlo en esta situación hipotética, que también es muy linda para discutir, es, bueno, y los del futuro, ¿qué cosas verían como ridículas o absurdas de las cosas que hacemos nosotros hoy? O de la ropa, o de las cosas que creemos, o de, no sé, las costumbres que tenemos, los conocimientos. Está bueno pararse desde el punto de vista, ¿cómo te vería alguien, no sé, 200 años después? ¿Qué cosas les parecería raras de las cosas que hacemos nosotros? Así como a nosotros nos parecen raras cosas de gente de hace 200 años, ¿no? Entonces, ese juego también permite posicionarse en esa cuestión especulativa. Ya no es tanto investigar una época histórica, sino especular esa comprensión del pasado, poniéndose nosotros mismos, como ese pasado. Bueno, ahí te permite también como el juego y poder disparar hacia muchos lugares y poder trabajar en comunidad de indagación o poder trabajar en formato de debate o en otros formatos con los carteles, aquello que yo les había contado, este, para explicitar también cómo se debate, cómo se arma una comunidad de diálogo, de indagación. Bueno, ahí lo pueden utilizar también. Eh, y el último capítulo, que se llama Bueno en teoría y malo en práctica, simplemente voy a decir en qué consiste nada más, pero no lo voy a desarrollar porque ya estamos en tiempo. Básicamente nos permite trabajar la falsa oposición entre teoría y práctica y cómo lo teórico y lo práctico se complementan. Eh, y en este sentido, bueno, como a veces las personas piensan que algo puede ser bueno en teoría y malo en la práctica, pero que en realidad las cosas, dice Eva Ferreira, cuando son buenas en teoría, son buenas en la práctica, y si son malas en la práctica, era porque eran malas en teoría. No existe ese razonamiento de pensar que lo teórico está desligado de la práctica. Porque cuando nosotros pensamos algo, no sé, las teorías o las cosas matemáticas, lo que vemos en la escuela, en fin, esas cosas que parecen tan bueno, que tienen que ver con la vida, bueno, también tienen que ver con la práctica. Por ejemplo, no sé, estudiar un círculo, como el diámetro y la circunferencia, en fin, bueno, es muy teórico. Pero si está bien hecho eso, si uno sabe la teoría, también puede hacer una muy buena cosas en la práctica, haciendo cosas que tengan formatos de círculos y medir bien y construir cosas que estén bien en la práctica. Entonces, romper con esa falsa oposición entre teoría y práctica es lo que trae también es la invitación que trae este capítulo, y bueno, acá tiene algunas frases bueno, que tienen que ver con esto, ¿no? Esto es algo que tiene que ver, ¿saben qué? Con la historia, porque en la historia ahí están construyendo un, un refugio de animales. Entonces ahí empiezan a teorizar de cómo sería, y ahí empieza a aparecer si es bueno en teoría, malo en práctica, en fin, pero la historia es un refugio de animales, y por eso esta frase tiene sentido solamente en relación a la historia, digamos, que es la historia de Valentina, que es la que ilustra esta cuestión del razonamiento. Y bueno, dicho esto, un poquito presentado el libro en sus distintos capítulos, bien, simplemente me queda abrirme ahora algunas preguntas que ustedes puedan tener. Si bien nosotros vamos a estar en contacto, por supuesto, seguimos en contacto a través de los grupos de WhatsApp, ustedes están en contacto también en los grupitos de cada taller entre los docentes, en fin, pero bueno, si tienen alguna pregunta o algún elemento que me quieran realizar, acá tengo un comentario de Rosario que está hablando del capítulo de los descubrimientos, dice, estas creencias estaban también atravesadas por las culturas de cada época. Claro, hay toda una cuestión cultural también que está allí, eh,
en cada una de esas épocas para que tengan esas creencias y bueno, y poder comprenderlas también desde ese marco, desde que hay otras posibilidades que no son las nuestras o otras formas de concebir, y que podemos estar de acuerdo o no, pero no pensar que eso tiene menos valor. Bien, bien, entonces, no sé, preguntas, dudas, exclamaciones. La idea un poco es que ustedes escojan algunos capítulos que tengan como referencia, con los que se sientan más cómodos, con los que piensen que pueden trabajar mejor, y bueno, y desarrollen el taller también a partir, puede ser uno, dos o tres capítulos, capaz que tres es mucho, no sé, pero capaz que les da para tres, y a partir de ahí ustedes también explorar otras posibilidades que ustedes, nada, planteen cómo planifiquen, digamos, cada una de las tres sesiones del taller. Bueno, no sé. Yo eh, voy a hacer una consulta como siempre, como nada, a ver, va a haber 3 talleres en la escuela, solo 3, que van a ir estos docentes. lo que va a suceder es lo siguiente, en cada escuela, en cada grupo, y eso Mm, también lo comentamos, pero no tengo ningún problema perdón, en decir, no, no, no pasa nada, porque todo lo que sea para clarificar está bien. Cada sesión, cada taller, o sea, cada grupo, o sea, por ejemplo, no sé, el sexto A de la escuela 189, en fin, bueno, va a tener el taller. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber tres sesiones. Una sesión, o sea, el lunes a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10:30, estoy inventando, ¿tá? 9:30 a 10:30, es el taller de filosofía en la escuela. Y al otro lunes va a ser la segunda sesión, con los mismos niños, con la misma, el grupo, exacto. y al otro lunes la tercera sesión. Y es un taller cortito, pero Mm, básicamente ese es el formato. Y tiene una hora de duración aproximadamente. La idea es que va a ir un docente de educación media, que es un docente de filosofía, y va a ingresar en el aula y va a plantear una dinámica. Pero lo que yo les digo es que el diálogo que tengan con la maestra o el maestro, digamos, es fundamental, porque el rol de la maestra puede ser más o menos activo dependiendo de cómo ustedes planifiquen también ese taller para trabajar en el aula. Entonces también ese día, por eso nosotros creamos esos grupitos de WhatsApp en el que solamente está la maestra y el docente, digamos, porque yo los armé, pero después me fui. O sea, yo no estoy en esos grupos, o sea, están totalmente libres, ustedes arman como ustedes quieran, pero la idea es así, el formato es ese. Entonces, cada taller tiene tres sesiones. Y la idea de que, bueno, es corto, la idea es evaluar también estas experiencias para el año que viene, poder plantear también talleres que tengan un poquito más de duración para poder trabajar más con los niños. Pero en este caso estamos planteando estos talleres más cortitos, pero que igual permiten trabajar distintos aspectos del razonamiento y desplegar distintas herramientas también didácticas de filosofía para niños u otras. Nosotros mencionamos algunas, pero puede haber más, hay más. Profesor, me voy a retirar. Muchas gracias por todo. Muy Bueno, claro. gracias, Gracias. Mónica. Bueno, gracias a todos. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. bien. Gracias. Bueno, no sé si no hay otras consultas, entonces, nada, agradecerles por el tiempo, por estar conectadas aquí. Seguimos en contacto y bueno, nada, que tengan hermosas experiencias, porque la verdad que es precioso todo este trabajo con los niños, las cosas que van surgiendo, porque miren que salen cosas de todo, ¿no? En el sentido de que se van a sorprender de que vos planteás algo y de repente puede ir por otro lugar, y a veces está bueno dejar de que vaya por otro lugar. Sin perder la conciencia de que también nosotros por eso el libro también, o tener marcos de referencia está bueno, para no disparar, pero también dejar un poquito que la reflexión de, pueda enriquecerse desde otros lugares, también es parte de la experiencia de trabajar con filosofía en la escuela.
Eh, bueno, como les decía, esperamos que sea una linda experiencia para todos y después vamos a estar en contacto, por supuesto. Bueno, de hecho, yo también voy a hacer uno de los talleres, este, así que bueno, soy parte también de esta experiencia. Y bueno, después veremos también, está bueno después recoger las experiencias para saber qué cosas, nada, estuvieron bien, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas pasaron y que no sabemos, que puede haber como derivaciones que enriquezcan la experiencia también, en fin, bueno. Pero bueno, la idea ahora es seguir avanzando y seguir desarrollándolo. ¿Tá? Bueno, seguimos en contacto y avanzando. Les mando un abrazo.